Hola, bienvenidos. Créanme que es un momento muy especial para mí porque esto en la jerga de lo que son ahora las series sería el episodio 1 de la tercera temporada de algo que arrancó nada más ni nada menos que un 16 de julio del año 2002, cuando se caían varias estanterías. Seguro nos ayudaba la fecha porque aquel 16 de julio se recordaba una vez más el maracanazo, entonces era lo único que compensaba un momento muy complicado para el país. Quiero agradecer especialmente a la dirección de BTV por confiar en que este producto esté nuevamente al aire y a todos los compañeros que de alguna u otra forma han estado trabajando denodadamente hasta hace segundos nada más para que este ciclo esté nuevamente en el aire. En 30 segundos, ¿qué nos proponemos con esta nueva etapa de Poder Ciudadano Radio junto a Bruno Barreto, que va a estar en la producción del programa? El país debate poco, es decir, los protagonistas debaten poco. En las campañas presidenciales son muy pocos los debates y lo mismo pasa a la hora de las elecciones para elegir un intendente, una intendenta. La Luxi demostró aquello de el susto despertó al mamao. Así literalmente, como dijo alguna vez Lucía Topolanqui en una elección nacional. Entonces los defensores de la LUC tuvieron que salir al ruedo, seguramente en algún momento subestimaron la llegada o no, el alcanzar o no las firmas. Del otro lado querían derogar los 135 artículos y proliferaron los debates. Lo que prolifera en la televisión uruguaya es un debate todos los días entre los panelistas de Esta Boca es Mía, de Buscadores acá en este canal y en Canal 5, de todas las voces en el 4. Panelistas, periodistas que debatimos. Nos proponemos que debatan los que tienen que debatir, no que nosotros dejemos de debatir, pero que los protagonistas estén acá. Y hoy hay dos protagonistas de primer nivel, el presidente de la Cámara de Industrias, que ya lo vamos a presentar en un instante, y el presidente del PIT-CNT. Hoy esto tiene un hilo conductor, sí o no a un TLC con China, sí o no a cortarse solo el Uruguay fuera del Mercosur si no están dadas las condiciones, como ha dicho el presidente de la República. Y en base a eso vamos a tener como disparador una serie de temas que nos van a traer a un riguroso presente. Este mecanismo de debate no va a ser rígido, no va a haber un cronómetro, cronómetro va a haber, pero no va a haber un cronómetro que les diga tiempo, se terminó ahí, viene el otro, viene el otro. Se van a poder interrumpir, somos personas mayores y respetuosas. El Uruguay respeta y en eso confiamos, motivo por el cual ellos van a ser hoy no un animal de experimento del nuevo formato, pero lo van a lograr. Bruno Barreto elaboró este informe que va a servir para que los presentemos y arranquemos con este primer debate en este ciclo que va a ser eso, Poder Ciudadano Debates. Hemos recibido una respuesta del gobierno chino, formal, por carta, aceptando avanzar en un tratado de libre comercio. Avanzar en un estudio de prefactibilidad y posteriormente, si hay acuerdo, avanzar en el TLC propiamente dicho. Pasaron casi 9 meses del anuncio realizado por el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, respecto a la posibilidad de acordar un tratado de libre comercio con China. El anuncio tuvo un sinfín de repercusiones, y no solamente a nivel político, sino también a nivel empresarial y sindical. La Cámara de Industrias entendió que acá había una oportunidad para el país, para muchos de nuestros sectores industriales, y también dentro de la negociación la posibilidad de hacerlo con la inteligencia suficiente para encontrar la cautela que defienda a los pocos sectores industriales que se han visto fuertemente, digamos, zarandeados por el efecto de la integración uruguaya al Mercosur. El libre comercio no es un sinónimo mecanicista, podríamos decir, de trabajo de calidad y de desarrollo. Y partimos de la base de que economías con un nivel de asimetría enorme, cuando mejoran su flujo de comercio, lo que sucede en esta forma de organización social, digamos, ubicada mucho más en la acumulación que en la necesidad humana y ubicada en un desarrollo desigual a todo nivel,
es que esas diferencias se exacerban. Esta noticia traspasó las fronteras y llevó a diversas opiniones por parte de los países vecinos, más precisamente con los socios del Mercosur. Si bien países como Brasil y en cierto punto Paraguay apoyaron la decisión, luego hubo diferencias, a tal punto que en plena pandemia, Jair Bolsonaro decidió eliminar el arancel externo común del bloque regional para reactivar la economía de la nación norteña. Tal vez el mayor punto de polémica se dio con Argentina y su presidente Alberto Fernández, cuando en la cumbre por los 30 años del Mercosur, la calle Pou insistió con modernizar el bloque y que Uruguay pueda avanzar de forma solitaria en negociaciones con acuerdos extrazona. Obviamente que el Mercosur, su actividad, su producción, pesa en el concierto internacional. Lo que no debe ser y no puede ser es un lastre. Nosotros no estamos dispuestos a que sea un corset en el cual nuestro país no se pueda mover. Si nos hemos convertido en otra cosa, en una carga, lo lamento. La verdad es que no queríamos ser una carga para nadie. Porque además una carga es algo que hace que a uno lo tiren de un barco. Y lo más fácil es bajarse del barco, si es que esa carga pesa mucho. No queremos ser lastre de nadie. Si somos un lastre, que tomen otro barco. Pero lastre no somos de nadie. ¿Se debe ir hacia una mayor flexibilización del Mercosur? ¿Por qué un país tan grande como China se interesa en una nación del tamaño de Uruguay de concretarse un acuerdo comercial de estas características? ¿La industria uruguaya se verá afectada o beneficiada? Allí Bruno Barreto presentando el tema. Doctor Alfredo Antía, gracias por estar aquí. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Miguel Nogueira? Marcelo Abdala. Marcelo Abdala. Gracias, Marcelo. Es un gusto y agradezco mucho la invitación. ¿Sí o no, Alfredo, a un TLC con China? ¿Sí o no a cortar? No solo lo estoy diciendo groseramente, si es que el Mercosur no permite las flexibilidades que pide el presidente. Bueno, en primer lugar, saludar a la audiencia de BTV, de Poder Ciudadano. Felicitar a Miguel Nogueira por reiniciar este programa luego de tanto tiempo. Tercera temporada. Sí. La verdad que está muy bueno eso que decías al principio. A ver, nosotros cuando recibimos esta noticia encontramos que el país estaba frente a una oportunidad. El gobierno anterior tocó la puerta de la posibilidad de estos acuerdos con China, tocó la puerta de otros acuerdos comerciales, buscó las posibilidades de salir a negociar por fuera del Mercosur. Quizás no lo hizo con tanta determinación, pero lo expresó como una necesidad, como una expresión de deseo, porque se encontraba el Uruguay encorsetado a la hora de salir a ofrecer su producción, porque claramente Uruguay puede producir y de hecho está exportando mucho más fuera de la región que lo que hace en el Mercosur. Es algo más del 20% de nuestras exportaciones que van al Mercosur. Entonces Uruguay está perdiendo posibilidades de comercio porque otros mercados van a abastecer fundamentalmente a China con mejores condiciones, con mejores aranceles y quizás con arancel cero en el corto plazo, y Uruguay va a perder condiciones competitivas, de modo que Uruguay debía dar un paso. El gobierno anterior lo planteaba, este gobierno lo vuelve a plantear, y nosotros que estamos en el sector productivo decimos, bueno, es el país que camina por acá, busquemos la forma de acompañar este proceso que dé oportunidades para la mayoría de los sectores que puedan desarrollarse y cautelas y algunas, digamos, miradas muy sensibles a los sectores que puedan verse afectados. Marcelo. Bueno, también saludar a la audiencia, felicitarte, Miguel, por esta Marcelo. tercera temporada y además sentirme honrado de que estemos en este debate que es cuando se inaugura la tercera temporada. Para nosotros también, porque se pensaron varios comienzos y les agradezco que ustedes hayan dicho que sí enseguida. Yo creo que esta es una discusión trascendente, es muy importante. Porque desde mi punto de vista, cuando uno habla de la inserción internacional del país, en realidad está hablando de qué tipo de trabajo piensa para que desarrollen los uruguayos. La cuestión de la inserción internacional no es una cuestión tan meramente, digamos, ubicada en la diplomacia, en la declaración internacional, sino que tiene que ver con qué matriz productiva es que tú querés desarrollar para el país. Yo francamente estoy convencido que cuando se exacerba, digamos, el libre comercio entre países de una estructura productiva, digamos, tan distinta
de tantas asimetrías como lo que puede pensarse puede suceder entre Uruguay y China, pero lo mismo podría sostener entre Uruguay y Estados Unidos o entre Uruguay y la Unión Europea. Hay un fenómeno que se desarrolla y es que nosotros quedamos excesivamente vinculados a la exportación de materias primas y productos intensos en recursos naturales, a una inclinación de aprovechar nuestras ventajas comparativas estáticas, y nunca logramos diversificar la matriz productiva de modo de apuntar, por ejemplo, a la actual trayectoria tecnológica, a más industrialización. Entonces, en general, yo tengo, en principio, una situación, digamos, de mucha reserva, de que más bien que no, podría decirse, aunque no lo rechazo del todo, habría que estudiar ganadores y perdedores, pero en general creo que al país no le conviene una cosa de ese tipo, ¿no? Porque la vida demuestra, aunque esto también es absolutamente dificultoso, cuando los países se agrupan, los países de una estructura económica y productiva similar se agrupan y negocian de conjunto con el resto del mundo, la cosa sale mejor, ¿no? 30 años lleva el Mercosur y no lo ha hecho. Porque tenemos también las propias asimetrías en la región, porque lamentablemente todavía no se han desarrollado políticas públicas de un desarrollo de tal naturaleza que permitan la infraestructura común, la complementación productiva e intraindustrial. Pero, ¿y hasta cuándo hay que esperar, Marcelo? No, yo creo que no creo que haya que esperar. Hablo del Mercosur, ¿no? Porque... Yo creo que Uruguay tiene que tener relaciones con todos los países del mundo, tiene que buscar que predominen, digamos, sus intereses económicos, productivos, comerciales, pero no se puede ir de la región, ¿no? Es decir, no, yo lo digo, nadie fundamenta esto abiertamente, pero es como si a alguien se le ocurriera meter un megamotor fuera de borda en Bella Unión y sacar al país del continente que estamos. Eso es imposible, digamos, ¿no? Si tú quieres un desarrollo en el cual no solamente te quedes con los productos intensos en recursos naturales, sino que puedas apostar a otros rubros, bueno, las cosas son más complejas. Voy a estirar, le digo a nuestro director, 2 minutos más este bloque, 1 minuto más de cada uno para cerrar este bloque. Bueno, comparto en buena medida las expresiones de Marcelo Abdala. Es decir, yo creo que tenemos que ir por todo. Es decir, claramente Uruguay tiene una fuente de productos naturales, de materias primas que produce nuestra tierra, que producen nuestros trabajadores, nuestros profesionales, que cada día lo están haciendo mejor y cada día están aumentando las exportaciones y generando demanda del exterior de productos de gran calidad. Entonces, lo que entendemos es que a partir de eso hay toda una industria que se puede desarrollar y mucho, y crecer muchísimo. Y a esos sectores industriales es que en nuestra visión nosotros debemos apalancar y respaldar con estas medidas que el gobierno propone. ¿Esto quiere decir que nos quedamos quietos y nos alcanza con esto? No, Uruguay debe recorrer el camino de mejorar la producción industrial del Uruguay a partir del agregado de valor de otro tipo de productos tecnológicos, por cierto, pero necesitamos para eso deberes para cumplir internamente, capital humano preparado y bueno, y una serie de deberes que podremos hablar más adelante. Nos va a dar el tiempo para cerrar este bloque, Marcelo, 1 minuto. Bueno, es notorio que Uruguay ha aumentado enormemente sus exportaciones a China. En el año 2021, fíjate, Miguel, tú lo podés contrastar si considerás que está mal, pero Uruguay le vendió a China la friolera de 3.277 millones de dólares. Es decir, es impresionante. En cantidad pasa a ser China el principal comprador del país, le sigue productos, digamos, de países como Brasil, países como digamos, del resto del Mercosur. Pero hay un problema que para mí confirma lo que yo digo. ¿Cuáles son los productos que le vendemos? Le vendemos celulosa, que es un commodity, es un producto a granel sin demasiada diversificación, productos forestales. Pero sí que no hay mano de obra agregada, es lo que vos decís. No es que no produzca mano de obra. En la carne lo hay porque los frigoríficos tienen miles de trabajadores. Ni siquiera, no estoy diciendo que no produzca mano de obra, ni tampoco estoy diciendo que no tengan incorporación tecnológica incorporada en esta cuestión. Pero son productos homogéneos, derivados de nuestra dotación de recursos naturales, que el problema es el siguiente, digamos. Cuando los países logran deslizarse desde este origen hacia productos de más valor agregado, los recursos que capturan para sus exportaciones son infinitamente superiores. Entonces, tú podés sostener una sociedad más equilibrada
el salario en la industria notoriamente es superior al salario, por ejemplo, en las actividades agropecuarias o primarias, tú podés desarrollarte tecnológicamente y sostener una sociedad, digamos, con otro nivel de ingreso más igualitaria, ¿no? Por esa razón son las reservas nuestras. En un mundo ideal sí, creo que estaríamos todos de acuerdo. Se acaba de ir una empresa brasileña que dice que no puede con los costos del Uruguay. Tengo que hacer una pausa. Lo vamos a tocar a ese tema también porque te toca de cerca, porque tiene que ver con la industria del metal y ramas afines. No ese es el fundamento que nos dijo la empresa, ¿no? Sí, no, pero en el comunicado hablan, más o menos dejan entrever, pero lo vamos a tocar también porque hoy el ministro Mieres dijo que no ve en un horizonte cercano la posibilidad de absorción de ese tipo de mano de obra. Pero ya lo hablamos, ya venimos. La mesa quedó servida en el bloque anterior para hablar de costos laborales, para hablar de productividad, para hablar de las razones por las cuales se acaba de ir una empresa brasileña. Y en este bloque arranco contigo, Marcelo, porque yo decía, el ministro Mieres ha dicho en las últimas horas, difícil, porque una cosa es la situación en el puerto, que capaz que nos da el tiempo, de que la empresa que ha quedado prácticamente hegemónicamente con la terminal portuaria pueda ir absorbiendo, y las empresas tercerizadas también, los que vayan quedando por el camino en Montecom. La empresa no habló de costos laborales con ustedes porque el comunicado algo de eso decía. Mirá, esto fue una cosa muy condenable porque no solamente está establecido en los convenios colectivos metalúrgicos que se apunta, digamos, a una buena relación laboral, a mecanismos de diálogo previo y negociación previa antes de las dificultades que son válidas. Nadie entendería una huelga si antes no se conversa con la patronal. Bueno, también cuando hay una reestructura, un proceso de ese tipo, hay que conversar antes. Y yo estuve ayer en la fábrica conversando con los compañeros en una situación bien triste. Yo te comento que el carácter sorpresivo, intempestivo de esta decisión, de una empresa transnacional de las principales del sector siderúrgico como ArcelorMittal, llegó a que para mí ni siquiera la alta gerencia y los mandos, digamos, de la empresa en Uruguay estuvieran sabiendo de esta decisión, ¿no? La gente estaba enhebrando las bobinas en las máquinas para trabajar, estaba, digamos, la empresa desarrollando inversiones, arreglando todo el sistema de cañerías que le requería el sector de bomberos, estaban recién entregando los uniformes de trabajo, la ropa, arreglando una cuestión en los vestuarios. ¿Y qué pasó entonces? Yo creo que este tipo de situaciones nos habla, digamos, de la diferencia entre una cultura, un país como el nuestro, intenso en negociación colectiva, en diálogo social, con independencia de las diferencias. Si el señor presidente de la Cámara de Industria me llama a mí para conversar, tiene las puertas abiertas y yo estoy seguro que también es al revés. A estas formas, digamos, del capital transnacional abstracto que deciden en un escritorio en Ginebra que se quedan 150 trabajadores acá, ¿no? Y esto prende una luz amarilla. Régimen de admisión temporaria. Yo voy a dar mi explicación, por lo menos la que yo entiendo. Régimen de admisión temporaria. El país, para promover las exportaciones, permite que Uruguay importe extrazona determinados insumos que agregándoles algo de valor agregado luego los puede exportar en la región y no pagan impuestos. Formas de promoción de la inversión. Cuando estas ventajas que le da el país a una firma son inferiores, por ejemplo, que el coste del flete que te lleva a hacer todo este movimiento de la materia prima hasta acá para luego exportar a Brasil, ya. Una empresa dice, bueno, esto no me cierra, digamos, económicamente y cierro, ¿no? Para mí esa es la aplicación central. Porque si no, tú no podés entender, como el día anterior al cierre, las partes estaban llegando a un acuerdo, el Ministerio de Trabajo estaba contento, había habido no un conflicto, sino una conversación donde se estaba pronosticando una forma de aumento de la productividad del trabajo ahí en esa firma de un 20%. Y la relación con la empresa era muy adecuada, muy buena. Entonces, estas son cosas que no decidimos los uruguayos, ¿no? ¿Y la Cámara o personalmente, Alfredo, ustedes qué evaluación hacen de esto? Yo me pregunto si esto no prende una luz amarilla y de que puedan pasar, se pueda replicar en otras empresas. Mire, la verdad, el sábado a la noche estaba ingresando en el Parque Central y recibo una llamada de uno de nuestros directivos en la Cámara con esta noticia y fue un golpe durísimo, porque estamos hablando de una empresa que creo que tiene más de 60 años de vida en el Uruguay,
ahora propiedad de esta multinacional que se mencionó, que cierra y que apaga la luz. Pero digamos, permítame un segundito, porque una cosa es esta empresa cuando era parte, digamos, de capitales nacionales de una familia conocida en la industria, y otra cosa es cuando esta empresa la compra el principal grupo siderúrgico del mundo, que a veces estos grupos compran una empresa para cerrarla, ¿no? Bueno, no es el caso porque esta empresa ha sido manejada por este grupo durante muchos años, ¿verdad? Es decir, ellos vieron en el Uruguay un caso interesante porque ellos hacían, digamos, un soldado láser de tubos digamos, sin manchas, sin elementos con mucha pureza. Vio esta compañía internacional la posibilidad digamos, de expandirse en Uruguay y encontró, mediante mecanismos de comercio que existen a nivel de Mercosur y particularmente un decreto, que es el decreto 316, que premia a la exportación de autopartes y automóviles con un 10% de reintegro de exportaciones, la posibilidad de desarrollarse en el mercado nacional. Y lo empezó a hacer y realmente estuvimos mirando las cifras de exportación, 40, 45, 35 millones de dólares por año, con una muy buena generación de empleo y de empleo de valor. Ahora, yo tengo una crítica para hacer a todo este proceso. Y es la siguiente, es decir, ¿cómo nadie se dio cuenta que esta empresa estaba sufriendo una pérdida de competitividad fruto de varios elementos? ¿Verdad? Obviamente, siempre señalamos desde el sector productivo que tenemos un costo país elevado. Ese es un elemento que está ahí. Nosotros es más caro vivir en el Uruguay, todos lo sabemos, es más caro producir en el Uruguay comparativamente, nos lo recuerdan cuando vienen los visitantes, nos lo recuerdan a nosotros mismos cuando vamos a las ferias a ofrecer nuestra producción. Ahora bien, ¿cómo no se dieron cuenta allí los propios trabajadores que dicen verse sorprendidos y realmente fueron sorprendidos en analizar los por qué? Las autopartes son piezas idénticas que o se fabrican en Brasil, o se fabrican en Argentina, o se fabrican en Polonia, y el comprador la adquiere, ¿verdad? Si esa pieza está en el tiempo justo y si tiene la calidad adecuada y si tiene el precio adecuado. Entonces, si nosotros quedamos fuera de precio porque nuestros costos son altos o porque terminamos pagando, como dice la empresa, 50% más en costos laborales, que, a ver, está bien que los sindicatos pidan y tiran y quieran más, uno los entiende, pero hay un límite. Si el límite lleva a la empresa a perder competitividad y a que alguien en Ginebra o en Luxemburgo o en no sé dónde diga, este negocio no nos sirve más, baja la llave. Vivimos en un mundo que es este, no existe otro mundo, no entendemos otro mundo que el de la competencia, los que vivimos en competencia. Y la caída de la competitividad genera estas cosas. Y lamentablemente esto ocurrió y enciende una luz amarilla y la enciende. Porque ¿Solo no con sabe... salarios más bajos se hubiera solucionado esto? Digo salarios más bajos de techos que no son muy altos tampoco. Me interesa... Ya voy contigo. Pero perdón, yo no estoy señalando con esto porque además el tema del salario siempre es sensible. Yo lo que digo es que hay que ubicarse en la realidad. Si el mismo producto, el mismo tubo se puede hacer acá al lado, en Brasil, país con el que estamos unidos por esa zona libre comercio, Mercosur, no sabemos bien cómo se denomina, a un costo 50% en mano de obra inferior, estamos frente a un problema, porque nos puede pasar con otros productos similares. Por eso una luz amarilla, alerta, porque acá tenemos que cuidarlo primero. Fíjense, y una sola cosa, ¿no? Tarifas públicas también, supongo, ¿no? Pero por supuesto, pero déjeme decir lo siguiente, en el momento que el gobierno nos llama a decir, este grupo de empresas, más o menos el 20% de los convenios laborales, no podrán adelantar el ajuste por inflación. Estamos hablando de un ajuste por inflación y uno entiende la pérdida del valor del dinero y lo que implica para los trabajadores. Bueno, esta gente no tiene ajuste por inflación, tiene cero, perdió todo. Entonces, yo digo, tenemos que ser muy persistentes en el cuidado de lo que manejamos, porque acá está el empleo de nuestros compatriotas en el medio. Sí, una noticia que llega además en el récord histórico desde que existe Uruguay 21, ¿no? De exportaciones en un mes, ¿no? Es decir, una cifra récord de exportaciones. Ya vamos a ir a eso también, ¿no? No, de acuerdo a esta interpretación, parece que el responsable de que haya cerrado la empresa es el sindicato. Y para mí, si hay
una cuestión que empieza a tomar otro relieve cuando algunos hablan de responsabilidad social empresarial, es que una empresa que se vio beneficiada por el decreto 316, que usted mencionaba, que en definitiva es un decreto de promoción, es toda la sociedad que hace una renuncia fiscal para promover que se generen determinados puestos de trabajo, que además estaba beneficiado por el régimen de admisión temporaria, es decir, que traía productos extra zona para agregarle valor aquí y ubicarlos en la región, que tiene un conjunto de subsidios que son un sostén para que esta empresa industrial se desarrolle, digamos, un día toma la decisión de cerrar, no lo comunica a las autoridades, no lo comunica a los trabajadores, en un acto que vulnera radicalmente todos los derechos de la gente. Porque ahora, ¿quién paga los platos rotos? Yo estuve conversando con Mieres hoy, en una reunión sumamente respetuosa, para ver si se podían generar una malla de protección para esos trabajadores, conseguir seguro de paro, seguro de paro adicional, porque seguro tienen, obviamente. Claro, vincular capacitación, pero el problema del trabajo de esa gente no lo resuelve nadie, ¿no? Entonces nosotros tenemos un problema, y es de qué manera desarrollamos la discusión de política industrial, que es lo mismo que decir qué tipo de inserción internacional nosotros queremos hacer. Hay un ámbito tripartito en el sector autopartista, que es el Consejo Productivo Sectorial del sector autopartista, que por responsabilidad del gobierno hace tiempo que no funciona. Entonces, si el presidente de la Cámara de Industria quiere pedir una responsabilidad, es al Poder Ejecutivo, porque los trabajadores permanentemente estamos solicitando que se convoque ese ámbito. Es más, hoy llegamos a un acuerdo con el ministro, lo anuncio aquí, que a él le pareció que estaba muy bueno convocar ese ámbito tripartito y analizar una cosa que usted planteaba. ¿Cuáles son los apoyos a la inversión que se le da en Brasil a una empresa de este tipo? ¿Cuáles son los apoyos y cuáles son los incentivos que tienen para invertir en Paraguay? ¿Cuáles son en el caso, digamos, de la industria argentina? Y tratar de generar una condición en que se equiparen esos puntos de partida. Ahora, no siempre a favor de la empresa, desde el punto de vista de que un día se van y tienen terrible responsabilidad social con los trabajadores y con el país, y que al final se les aportó un montón de recursos para que estuvieran trabajando, se van y dejan todo el mundo en la calle, ¿no? Pero Abdala, a ver, me decía usted que yo le estaba echando la responsabilidad a los trabajadores y a los sindicatos. Yo creo que acá hay responsabilidades compartidas. ¿Ah? Quizás también los directivos de esa empresa, al ceder en posiciones... Los pobres criollos... Perdón, Abdala. Escúcheme esta cuestión. Los pobres dirigentes criollos seguir. De la empresa están igual de pero mal que los trabajadores ahora porque también mal. Los echaron, digamos. Pero perdón, yo sé que están igual de mal, pero a ver, en una rama donde se trabaja 48 horas por semana, esta empresa ya estaba trabajando 43 horas con 45 minutos. Y lo dijo el dirigente sindical Dárdano, se estaba discutiendo una rebaja de la jornada de la jornada de trabajo sin rebaja salarial, ahora en estos días. Entonces, con laudos bien por encima, el salario por encima de los laudos y muchos beneficios. Entonces yo lo que digo es que cuando se construye todo eso, como ustedes dicen, en función de la lucha, bueno, ojo, porque un día el vaso se desborda y alguien que no sabemos ni cómo se llama ni dónde está, decide, me voy del país. Entonces cuesta tanto traer una inversión al Uruguay que lo que nosotros decimos es, tenemos que manejarnos con muchísima cautela, con muchísima responsabilidad. Abdala, yo le digo lo siguiente, yo dirijo una empresa que tiene 72 funcionarios en planilla. Una empresa que tiene 12 o 13 funcionarios contratados. A mí me invade cada día de mi vida la responsabilidad por esos puestos de trabajo. Le voy a decir lo siguiente, por cada uno de esos puestos de trabajo. Entonces, ¿cómo se puede ser, digamos, no quiero utilizar calificativos que enciendan la polémica, ¿no? Pero, ¿cómo no se puede ver la realidad de que se tironea y se tironea, eso. Termina ocurriendo esto. No es lo que sucedía en esta empresa. Pero Marcelo, Abdala, ¿cuántas empresas han cerrado en el país? Me permite, sí, pero no es culpa de los trabajadores. ¿Cuántas empresas han cerrado en el país? En esta empresa, Marcelo, pero Abdala, escúcheme un segundito nomás si me permite. En esta empresa, en una máquina hicieron una mejora en la organización del trabajo, cambiaron el régimen de la semana laboral. Con eso generaron la condición de que estuvieran trabajando 40 horas semanales. ¿Sabe usted cuánto aumentó la productividad de esa máquina? Reconocido por la dirección criolla, podríamos decir, por la gerencia, un 20% de mejora en la productividad. Estaba contenta la empresa, estaban contentos los trabajadores, se mejoraban condiciones de salud laboral, la gente estaba toda plenamente contenta, y la gerencia con la cual negociamos esto, que lo hizo de común acuerdo sin un minuto de paro, ¿no? El que no está contento es el director, tengo que ir a una pausa.
Cuando cierra la empresa, pagaron los platos rotos también, ¿no? Es decir, yo acá me parece que lo que se está pretendiendo, no digo que sea su intención, pero es echarle la culpa a los trabajadores de una cosa que ni tenían cómo resolver, ¿no? Pausa, hay otra pausa. Está allí los cambios propuestos a la ley de convenios colectivos. Estoy viendo acá los mejores números en mucho tiempo. Crecimiento industrial en pandemia mayor a crecimiento prepandemia. Bueno, tengo tanta cosa que ya venimos. El Parlamento ha recibido nuevamente un proyecto de ley con cambios propuestos a la ley de convenios colectivos debido a las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo. Son muchos los que dicen que es prácticamente calcado el que presentó Murro cuando era cuando era ministro de Trabajo en el gobierno anterior. Richard Reed ha dicho ayer, bueno, la ausencia del Estado en las negociaciones laborales tira por tierra lo que es el espíritu del convenio colectivo y aquella primera ley de 1943. Antía, arranco con usted. ¿Cuáles serían esos avances y cuáles no? Y lo mismo vamos a hablar con Marcelo, por ejemplo. Bueno, el proyecto contiene avances que nosotros saludamos, ¿verdad? Es decir, en aquellas empresas donde no hay comité de base, los trabajadores y los propietarios de esa empresa o los responsables de esa empresa podrán resolver qué es lo conveniente para ellos, sin la aparición de un tercero, que es el sindicato de Rama, que golpea la puerta y dice, hola, vengo a negociar los salarios con ustedes. Eso está observado. La ley que se presenta al Parlamento propone, digamos, derogar esa facultad. Está el concepto de la ultraactividad, es decir, nos reunimos nosotros tres y resolvemos una situación que planteamos, pero somos los que estamos hoy, y dentro de 3 años cuando vence el convenio, capaz que ni nosotros estamos, el escenario es otro, y bueno, lo que plantea el concepto de ultraactividad es, bueno, dentro de 3 años vemos qué pasa si esto que dimos lo podemos mantener. Entonces, ese elemento también lo saludamos. Y después está el concepto de que para el intercambio de información sensible para la empresa, las partes tengan personería jurídica. Esos 3 puntos nosotros los tomamos, los celebramos. Falta uno que para nosotros es muy importante y es el hecho de que el Estado nos convoca a decidir salarios en forma tripartita y el Estado vota, ¿verdad? El Estado, si bien en esta administración está mostrando, digamos, una suerte de no participar en la votación, el Estado presenta las pautas o los lineamientos, se sienta en la mesa y tiene entonces el poder de, con su voto, con su participación, de ajustar los salarios y las condiciones salariales, y eso nosotros no lo compartimos, como no lo comparte la Organización Internacional del Trabajo, que dice claramente en el convenio 98 que la negociación colectiva debe ser bipartita y voluntaria. En líneas generales sí, con algún reparo. Marcelo, ¿ustedes? Exacto. Primero que hay que establecer es que el desarrollo pleno de la negociación colectiva es un factor de desarrollo con igualdad. Es un factor que permite que el crecimiento del Producto Bruto Interno, la riqueza del país, sea al menos compartida con la parte trabajadora. Nosotros estamos convencidos que ese proyecto es altamente inconveniente. Tú dijiste, Miguel, y dijiste bien, que tiene muchas cosas casi en la misma redacción de que un proyecto que algunas presentó cosas mirando uno y otro hoy lo que Murro calcado. En su momento. También lo rechazamos cuando lo presentó Murro. Quiero ser absolutamente claro, el sindicato no es un tercero, es el derecho legítimo de los trabajadores a constituirse como unión libre y voluntaria para la defensa de su interés. La organización de Rama no se mete en paracaídas a la empresa si no hay organización sindical en la empresa. La sospecha que tenemos nosotros, que deben haber muchos que deben estar queriendo armar sindicatos que en vez de para defender los intereses de los trabajadores, sean para colaborar, digamos, con los objetivos de la empresa. La ultraactividad. Pero esa acusación es olfato, es constatación, porque hay algunas direcciones de las empresas que 2x3 te arman una organización sindical que en realidad no tiene nada que ver con la defensa de los intereses de los trabajadores, ¿no? La segunda cuestión,
lo de la ultraactividad es un retroceso enorme. Lo de la ultraactividad. Totalmente, que él mencionaba, es terrible retroceso, ¿no? Es decir, yo acuerdo de buena fe en un consejo de salario, en un convenio colectivo, que en tal rama o en tal otra hay, digamos, un feriado pago que se conmemora el día del metalúrgico o el día del trabajador del comercio, lo que sea. Hoy por hoy, el principio general, excepto el salario, donde obviamente si tú tenés un convenio salarial en donde están definidos los ajustes hasta tal momento, después de eso no se sabe, habrá que ver cómo sigue. Hoy por hoy tú conseguís un beneficio nuevo y rige por tiempo indeterminado. Estas nuevas reglas del juego hacen que conviene hacer un factor de negociación cuánto dura el convenio. Es retroceso para los trabajadores. Y nosotros estamos absolutamente de acuerdo de que está bueno tener una negociación informada y de buena fe, y siempre agradecemos cuando las empresas ponen información arriba a la mesa, aunque les cuesta bastante esto, pero digamos que está establecido en este criterio. Información son los números de la empresa. Claro, querés hacer una discusión de productividad, si no tenés los números es muy difícil abordar la conversación. Ahora, está penalizado solamente el trabajador si se llega a transferir alguna información de manera adecuada. Nunca está penalizado, digamos, la parte empleadora cuando, como hizo esta gente de Sinter transnacional, digamos, viola los compromisos de negociación previa, etcétera. Entonces es un proyecto que flecha la cancha. Y lo último, además de todo, lo dijo él, no lo estoy diciendo yo. Si agregás eso, cierra él entonces. No pasa nada. El gobierno, digamos, hace estos cambios en materia de negociación colectiva, pero las cámaras empresariales siguen con la queja en la OIT. Porque para mí es claro que hasta tanto y en cuanto la negociación colectiva tripartita y por rama de actividad, digamos, no cambie radicalmente como ellos quieren, van a mantener la queja. Entonces, altamente inconveniente este proyecto. Cerramos, Santiago. No, yo creo que pondría un poquito de pausa ahí en esa suerte de adjudicación de intenciones con respecto al cambio en el tema de la negociación colectiva. Nosotros no estamos reclamando un cese de la negociación colectiva, la comunidad no la acepta y nosotros somos parte de la comunidad. El tema es que las reglas tienen que ser claras. Por un lado, esto de la OIT está observado y hay un laudo de todos los organismos de esta organización que defiende a los trabajadores, que dice las empresas del Uruguay tienen razón y esta ley viola los convenios que el propio país ha firmado. Ese es un aspecto que Uruguay debe corregir. Y el Estado no debe sentarse en la mesa a fijar los salarios entre los particulares. Ese es un punto. Nosotros además agregamos otros aspectos que no tienen que ver con la observación de la OIT y que pasan por darle un poquito más de, digamos, de justicia a la negociación colectiva. La negociación colectiva hoy no está siendo productiva, la negociación colectiva hoy nos está dejando un país con corporaciones cada vez más grandes y bueno, en Argentina serían planes sociales, acá le podríamos llamar jornales solidarios o MIDES. Y la pequeña y la mediana empresa sufre las consecuencias de esos consejos de salarios donde unos pocos deciden el destino de todos, no importando si la empresa es así o si la empresa tiene 600 funcionarios, no importando si la empresa tiene posibilidades de automatizarse y de mejorar su desempeño productivo, o si no lo tiene. Y condenando, como condenó, mire, entre el 2015 y el 2020 desaparecieron del Uruguay 2.400 empresas de entre 5 y 99 trabajadores. Es realmente lamentable entre el 2015 y el 2020, ¿verdad? Subía el salario real, porque ahora que se habla mucho del salario real, subía el salario real, caía el empleo. Se perdieron 60.000 puestos de trabajo, 24.000 puestos industriales y cerraron 2.400 empresas. Ahora estamos viendo el cierre de Sinter y tenemos el foco en Sinter, pero todo esto pasó. En ese periodo se estancó el salario, no creció, del 15 al 20. Bien, vamos a volver con el último bloque en el que están con nosotros Alfredo Antía, presidente de la Cámara de Industrias del Uruguay, y Marcelo Abdala, presidente del PIT-CNT. Vamos a tirar un último tema porque no nos va a dar y obviamente van a tener un instante final para redondear o para retomar algo que quedó allí como cosa que no se vayan diciendo, no dije esto. Ya venimos.
gente muy atenta y a la que mucho le agradecemos porque al comienzo por allí se chispoteó un Poder Ciudadano Radio, un programa que hoy no existe, que tuvo 12 temporadas en Azul FM y en vez de hablar de Poder Ciudadano TV parece no, dije allí un Poder Ciudadano Radio. Se afirma que el PIT-CNT es el brazo sindical del Frente Amplio y que además la llegada de Fernando Pereira a la presidencia del Frente Amplio es una ratificación de eso. Se afirma que las cámaras empresariales son el brazo empresarial del gobierno. Entonces arranco con Marcelo Abdala. El PIT-CNT y el Frente Amplio se confunden, dicen muchos observadores políticos. Bueno, el doctor Sanguinetti ha dicho al revés, ha dicho de que el Frente Amplio es el brazo político del PIT-CNT. Sí, es así una ironía, lo ha dicho él. es una ironía que está haciendo en estos días. Bueno, yo en oportunidad justamente de comparecer a la conferencia internacional de la OIT hace 2 años, porque después quedó prácticamente suspendida por la pandemia. Miguel, yo te comento, nosotros nos reunimos prácticamente con todo el movimiento obrero de América Latina y nunca nadie en América Latina pudo exhibir un nivel de independencia de criterio, de capacidad de propuesta y también de movilización como el PIT-CNT bajo los gobiernos del Frente Amplio, ¿no? Es decir, el movimiento sindical es la unión libre y voluntaria de los trabajadores para la defensa de su interés de clase. Allí están todos los trabajadores con independencia de su orientación política, ideológica, filosófica, religiosa. Sí se mete en política, pero defiende la política de una clase, porque cuando tú hablas de trabajo y de salario te estás metiendo en política. No tiene partido, a diferencia de otras centrales en el mundo que antes de la elección recomiendan abiertamente a quién votar, el PIT-CNT no lo hace, y tiene independencia de criterio. ¿No pasó en el 2014 que hicieron un acto ustedes en septiembre de 2014? En defensa, justamente en defensa de los consejos de salario. Pero lo que quiero anotar yo, aparte de mi rol sindical, porque cuando uno es presidente tiene que representar a todas las fuerzas que componen el PIT-CNT, el otro asunto es no reconocer que los sectores políticos tienen una pertenencia de clase. Y que hay inclinaciones y propensiones que luego se reflejan ¿No le hicieron en la un homenaje membresía, a Tabaré ¿no? Vázquez ustedes también? Sí. Es más, yo dije en esa oportunidad que en el transcurrir de los años, no en el corto plazo, a Tabaré Vázquez se lo va a recordar con el mismo nivel de respeto con que nosotros hoy recordamos a don José Valle Ordóñez. ¿Y ustedes son la espalda empresarial del gobierno? Es decir, ¿son espalda con el gobierno? Mire, acabamos de... La ronda puente, la primera, ¿no? Que tuvimos el buen acuerdo de que, dadas las circunstancias del país, había que ser cauteloso. Y rescato la posición del PIT-CNT como una posición madura en ese momento, ¿verdad? Esa ronda determinaba que la recuperación empezaba en enero de este año 22. El gobierno la corrió al 1 de julio del año pasado. Es decir, el acuerdo, como dice el PIT-CNT, los acuerdos están para respetarse y cumplirse, se cumplió a favor de los trabajadores. Ahora nos están llamando en esta novena ronda a adelantar lo que falta de IPC para el 1 de julio de este año. Porque ha habido caída del salario real. Sí, bueno, pero los acuerdos están para cumplirse. Entonces, estamos negociando con una ley que está sancionada por todos los organismos de la OIT. Sigue vigente el descuento obligatorio de la cuota sindical en las empresas. Estamos hablando de que el gobierno tiene la etiqueta de que actúa para los empresarios. Ahí le estoy marcando. ¿Ustedes se oponen a eso de que el descuento obligatorio? Bueno, pero por supuesto, porque ¿por qué no lo cobramos en la puerta? Digo, ¿dónde está el carácter de generar obligaciones de esta naturaleza? Pero yo digo, porque estamos terminando el programa, a mí lo que me preocupa es cómo hacemos para salir adelante en este país sin construir confianza en las relaciones laborales. ¿No la hay? Y yo creo que en este momento nos está faltando mucha confianza. ¿Entre empresarios y sindicatos? Nos está faltando confianza para construir con madurez las cosas, porque estamos hablando, ni siquiera estamos aceptando que la OIT, que es un organismo que defiende a los trabajadores, falla contra el país y el PIT-CNT se opone a ese fallo. Entonces, digo, yo creo que tenemos que dar más pasos todavía, tenemos que ir a tratar de construir, como decía antes, esas relaciones laborales empáticas que vean la realidad tal cual es, que acá hay empresas grandes, que acá hay empresas chicas, que necesitamos capital humano mejor, que necesitamos producir más y mejor, porque, ¿sabe qué pasa, Noeira? Nosotros somos los que estamos en la cancha hoy. Nos lo van a reclamar los uruguayos que vengan. Acá, si no damos mejores condiciones de trabajo,
mejores condiciones de educación, el país no sale adelante. Sí, ahí hay otros temas para otro programa entero. Voy con un minuto final de cada uno, ¿les parece? El disparador fue la inserción internacional del país. Para nosotros es importante, digamos, diversificar la matriz productiva, no quedarnos solamente con exportación de materias primas, sino ir a procesos de más valor agregado, más industrialización y ser creativos con nuestra participación en la actual transformación tecnológica. Para nosotros esa base productiva renovada implica no solamente distribución del ingreso, sino distribución de la riqueza. Para eso fundamental la negociación colectiva. No compartimos, digamos, que se quiebre la columna vertebral de los consejos de salario, porque si el consejo de salario, como dicen ellos, no aumenta salario, pierde funcionalidad. Y bueno, las libertades sindicales, cuestionadas de alguna manera por la intervención del presidente de la Cámara de Industria, en un país que hay afiliación voluntaria, que tú para que te hagan el descuento sindical por planilla le haces una solicitud individual a la empresa. Si vamos a estar trabajando con esa cabeza, obviamente que estamos hablando de retroceder bastantes años en derechos democráticos conquistados. De todas maneras, bienvenida a la confrontación de ideas, siempre que se haga con respeto, bienvenido el diálogo, porque nunca renunciamos a priorizar el trabajo de calidad y a buscar todos los acuerdos que en esa materia sean posibles. Alfredo Antía. No, solo un detallecito. Si la cuota sindical la vamos a depositar en manos de una persona física, es decir, un trabajador que recibe, y ahí se dice por ahí que hay dirigentes sindicales que en sus cuentas personales tienen montañas de dinero, entonces normalicemos esto, por lo menos démosle personería jurídica. Yo soy hincha de la personería jurídica. Demos personería jurídica para las causas... El 90% de los sindicatos tienen personería jurídica. Sean más transparentes. Yo lo que digo es, y volviendo a lo que quería expresar antes, se habla de inserción internacional, se habla de competir con China, ¿verdad? Abdala decía, ¿cómo puede ser? Sí, es competir con el mundo, competir con China. Ahora, no es bajar aranceles para que nuestros productos ingresen mejor, porque si no ingresan los otros, ¿qué es ese tema? Es hacer los deberes internos que le den al país soberanía y autonomía. Hoy el país está formado sobre la base de una carga impositiva gigantesca. Le duele al país todo lo que tiene que pagar porque lo hemos construido y no nos animamos a cambiar. El otro día el presidente de la Educación Pública decía, si no hay conciencia de la necesidad del cambio en la educación pública, entonces no habrá cambios en la educación pública. Y yo lo agrego, si no hay conciencia de que tenemos que cambiar las relaciones laborales porque estamos anclados en normas muy antiguas que no nos permiten crecer, que tenemos que flexibilizarlos, y esto no significa, señor presidente del PCNT, precarizar nada, esto significa crecer en armonía y sobre la base de la confianza. Bien, sé que estarían dispuestos a hacer 3 horas más de debate. Sí, y lo que quiero es especialmente agradecerle a Alfredo Antía, a Marcelo Abdala y a Alfredo Antía, y sobre todo, en especial obviamente a los que están del otro lado, porque sin público no hay programa, a todos los que han tenido que ver en el canal acá en BTV para que este programa estuviera hoy en el aire y los que vengan también. Gracias. Bueno, es un gusto, a las órdenes. Un placer. Y los que son protagonistas de temas que marcan la necesidad de un país mejor, que tomen este ejemplo. Un país que debate poco. Hoy acá no vinieron 2 colegas que estamos aburridos de debatir los que no tenemos que debatir. Tienen que debatir los protagonistas. Ese es el desafío de este nuevo ciclo de Poder Ciudadano aquí en BTV. Hasta la semana que viene.